tenemos las tuberías ramificadas, ¿ya? Un sistema especial. Fíjense que este sistema de tuberías no son tuberías que están conectadas en serie o en paralelo, ¿no? Muy diferente. Entonces aquí, por ejemplo, es la tubería 1, hay un nudo, ahí arranca otra tubería, y aquí otra y otra, aquí otro nudo, arranca una tubería hacia arriba, otra hacia abajo, hacia la derecha, en fin. Entonces, este es un sistema de tuberías denominado tuberías ramificadas. Miren cómo están las tuberías acondicionadas ahí, ¿no? Este sistema de tuberías se utiliza para distribuir el agua en las poblaciones. Esto lo que tenemos aquí en el dibujo es el ejemplo de una red de distribución de agua potable. Y se llama red abierta. Es una red abierta. ¿Ya? Es una red abierta de distribución de agua potable. Bien, entonces, ya les decía, esto no es un sistema en paralelo ni en serie. Tampoco es una combinación de eso. Bien, entonces, ¿cómo se procede para analizar este tipo de flujos? En primer lugar, tenemos que asignarle el sentido de flujo en cada tubería, ¿no? De acuerdo, por supuesto, a la lógica, ¿no? Si por acá ingresa un caudal, entonces lo lógico será que continuará el sentido de flujo. Si de aquí arranca una tubería, entonces será el sentido de flujo, y así sucesivamente. O sea, el sentido es muy lógico. Entonces, asignar un sentido de flujo en cada tubería, eso es lo más importante. Y luego, las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que debemos analizar? En primer lugar, la ecuación de continuidad, como ya hemos mencionado. Y dice, en cada nudo se debe verificar que. Estos son los nudos, ya les dije. Este es un nudo, nudo, etc. ¿No? Puede ser el nudo A, el B, el C, el D, el F, etc. En cada nudo se debe verificar que la sumatoria de caudales que llegan al nudo tiene que ser igual a la sumatoria de caudales que salen del nudo. Esta es la ecuación de continuidad o principio de conservación de la materia. ¿Ya? Entonces, así de fácil, en cada nudo se tiene que verificar que la sumatoria de caudales que llegan al nudo tiene que ser igual a la sumatoria de caudales que salen del nudo. Por ejemplo, aquí en el nudo A, ¿qué caudales llegan al nudo? Llega el caudal Q. ¿Qué caudal sale del nudo? El caudal Q1. Entonces, Q es igual a Q1, dice. Aquí el nudo B. ¿Qué caudales llegan? El Q1. ¿Qué caudales salen? El Q2 y el Q3. Es decir, Q1 es igual a Q2 más Q3. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y así sucesivamente. Luego, se debe cumplir también la ecuación de la energía. Y para ello, en cada tubería se puede aplicar el teorema de Bernoulli. En cada tubería podemos aplicar el teorema de Bernoulli. Energía en A menos la pérdida de carga en la tubería 1 igual a la energía en B. En esa forma. En esa forma. ¿Ya? Podemos aplicar el teorema de Bernoulli. ¿Ok? Bien, y ahora yo les voy a presentar un problema típico de este tipo de conexiones de tuberías ramificadas. Y este es el estudio de un sistema, dice, un sistema de 3 depósitos. Es el estudio de un sistema de 3 depósitos, dice. Estudio de un sistema de 3 depósitos con agua conectados por sendas tuberías.
Entonces, dado el sistema mostrado en la figura, se desea determinar el caudal que circula en cada tubería y el sentido de flujo, además. Fíjense, ahí tenemos los tres depósitos con agua, el A, el B y el C. Y estos depósitos están intercomunicados. Fíjense, la tubería 1 sale del depósito A, la tubería 2 sale del depósito B y la tubería 3 que llega al depósito C. 3 tuberías. Y estas 3 tuberías concurren en un nudo común, J. Fíjense que parten de diferentes puntos. Parte del punto A, del B, llega al C. Parten de diferentes puntos, pero llegan a un punto común, aquí en este caso. No se trata de un sistema en paralelo, porque están partiendo de diferentes puntos, aunque tengan un punto común. ¿Ya? Bien, es un problema muy especial. Entonces ahí tenemos los 3 depósitos y tenemos la cota de estos depósitos. Por ejemplo, 165 metros. ¿Ya? Supongamos que esa es la cota de este depósito. El agua en el depósito B está en la cota 143 metros. ¿Ya? 143 metros. Y en el depósito C, el agua se encuentra en la cota 127 metros. Se conoce la cota, el nivel del agua en cada depósito. Se conoce. También conocemos las características de las 3 tuberías. Es decir, su longitud, diámetro y el coeficiente C. Conocemos también. Bien, esos son todos los datos que tenemos. ¿Ya? Los datos ZA, ZB, ZC. También conocemos caso 1, caso 2 y caso 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque conocemos L, D y C de las 3 tuberías. ¿Ya? ¿Cuáles son las incógnitas? En primer lugar, el sentido de flujo. El sentido de flujo es una de las primeras incógnitas. Segunda incógnita, la magnitud de los caudales. ¿Cuánto es el caudal Q1, el Q2 y el Q3? Entonces, esas son las incógnitas y se trata de resolver el problema entonces, ¿no? Ahí están las incógnitas. Es el caudal que fluye en cada tubería, Q1, Q2 y Q3. Además, el sentido de flujo que no conocemos. Y por otra parte, no conocemos la energía en J. J es un punto común, es el punto común. El punto de unión de las 3 J. Bien, entonces presentamos la solución. En primer lugar dice asignar un sentido de flujo en cada tubería. ¿Y cómo asignamos? Tenemos que analizar si se cumple la relación de orden. Es decir, tenemos que ver la relación de orden, eso es muy importante. ZA es mayor que ZB y ZB es mayor que ZC. En este ejemplo sí se cumple. ZA 165, ZB 143 y ZC 127. Entonces ZA mayor que ZB y ZB mayor que ZC. Entonces ya sabemos con seguridad que el ZA es el mayor de los 3. Entonces, ¿cómo es el sentido de flujo? Por supuesto que si ZA es el valor más grande, entonces el agua que fluye por la tubería 1 sale del depósito A y llega al punto J. El sentido de flujo es este. El agua sale de A y llega a J, porque este es el punto más alto. Luego,
En vista de que ZC es el nivel más bajo, por supuesto que el agua circulará desde J hacia C. ¿No es cierto? Porque C, el depósito C está en el nivel más bajo. Entonces, desde luego que el agua circulará de J hacia C. Pero, ¿y qué pasa con el depósito B, la tubería 2? Ahí no sabemos cómo es el sentido de flujo. ¿Será que va de B a J o de J a B? Es decir, ¿cuál de estos dos sentidos de flujo será el verdadero? No lo sabemos. Y esto es lo que queremos averiguar. ¿Ya? Eso debemos averiguar, entonces. Entonces, esta es una de las incógnitas. Aquí ya hemos resuelto el sentido de flujo. ¿Ya? Es de A a J y de J a C. Bien, entonces debemos plantear las ecuaciones. Ahí está, solución. Bien, ¿de qué dependerá el sentido de flujo en la tubería 2? ¿De qué dependerá el sentido de flujo? Depende del nivel de energía que tengamos en este nudo. EJ es la energía en el nudo J. Depende de eso. ¿Ya? Entonces, si la energía EJ es mayor que 143, entonces el flujo va de J a B. Pero si la energía en J es menor que 143, entonces el flujo irá de B hacia J. ¿Ya? Esa es la situación. O sea que tenemos dos posibilidades, nada más. Que la energía en J sea mayor que ZB, pero por supuesto tendrá que ser menor que ZA. Esa es una posibilidad. EJ mayor que ZB, pero menor que ZA. En ese caso, el flujo va de J a B. Y lo contrario es que energía en J es mayor que ZC, pero menor que ZB. ¿No? En ese caso, el flujo va de B a J. ¿Ya? Entonces, ahí hay esas dos posibilidades. Vamos a suponer entonces eso. El nivel de energía en J está entre ZC y ZA. El nivel de energía en J siempre es mayor que ZC, pero siempre es menor que ZA. No pueden ser iguales. En ningún extremo, ninguno de los dos extremos. Entonces, vamos a analizar la primera situación, que la energía en J es mayor que ZB, pero menor que ZA. ¿De acuerdo? Si se cumple eso, que la energía en J mayor que ZB, pero menor que ZA, entonces el sentido de flujo es este. Esto lo retiro y ese es el sentido de flujo en esa tubería. Para ese caso. Fíjense, y ahora, ¿cómo escribo la ecuación de continuidad? Ya están asignado el sentido de flujo en cada tubería. Diremos entonces, en el nudo J, sumatoria de caudales que llegan al nudo J. ¿Qué caudales llegan al nudo J? Q1 nada más. Debe ser igual a la sumatoria de caudales que salen del nudo J. Entonces, Q1 es igual a Q2 más Q3. Y esa será la ecuación de continuidad para ese nudo en esa situación. Q1 igual a Q2 más Q3. Y esta es una ecuación lineal y con tres incógnitas. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las incógnitas? Q1, Q2 y Q3. El segundo caso, EJ es mayor que ZC, pero menor que ZB. ¿No? Menor que ZB. Es decir,
en ese caso, el sentido de flujo es este. Ese es el sentido de flujo ahora. ¿Cómo será la ecuación de continuidad para el segundo caso? Sumatoria de caudales que llegan a J debe ser igual a la sumatoria de caudales que salen de J. Entonces diremos Q1 más Q2 igual a Q3. Esa será entonces la ecuación de continuidad para el segundo caso. La ecuación de continuidad en el nudo J, Q1 más Q2 igual a Q3. Lo mismo que el anterior caso, es una ecuación lineal con tres incógnitas, ¿no? Por si acaso, estas dos ecuaciones no es un sistema de ecuaciones. No es un sistema. Este es un caso y este es otro caso diferente. Así que esto no puede ser un sistema de ecuaciones, por favor, ¿ok? Entonces, solamente se debe cumplir una sola de estas ecuaciones. Una de estas es la verdadera, ¿ya? Solo una es la verdadera. Bien, y ahora, hasta aquí hemos utilizado solo la ecuación de continuidad. Y ahora aplicamos la ecuación de la energía. Y aplicamos el teorema de Bernoulli en cada tubería, como habíamos dicho. Escribir el teorema de Bernoulli en cada tubería. En la tubería 1, energía en A, este es el punto A, energía en A menos la pérdida de carga en la tubería 1 igual a la energía en J. Ese es el teorema de Bernoulli para la tubería 1. Ahí está, fíjense. Energía en A menos la pérdida de carga en la tubería 1 igual a la energía en J. ¿Ya? La energía en A, ya sabemos que la energía en A se reduce a Z sub A directamente, es decir, la cota del nivel del agua. Nada más. Porque P sub A sobre gamma, 0. B sub A al cuadrado sobre 2G, 0. Z sub A menos la pérdida de carga en la tubería 1. La pérdida de carga en la tubería 1 ya sabemos que es K sub 1 por Q sub 1 a la 1,85. Igual a la energía en J. ¿Ok? Entonces, de esta ecuación, yo despejo Q sub 1, que es la incógnita que tengo para la ecuación de continuidad. Q sub 1 igual Z sub A menos EJ entre K sub 1 elevado a la 0,54. Escribo el teorema de Bernoulli en la tubería 2. Energía en B menos la pérdida de carga en la tubería 2 igual a la energía en J. ¿Ya? Conste, estoy haciendo para esta situación. Así. Con este sentido de flujo estoy escribiendo el teorema de Bernoulli. Energía en B menos la pérdida de carga en la tubería 2 igual a la energía en J. Eso es. ¿Ok? Eso es lo que acabo de escribir. ¿Ya? Y de ahí, entonces, que la energía en B, que es el depósito, la superficie del agua, que está la cota Z sub B, esa es la energía, menos la pérdida de carga en la tubería 2, igual a la energía en J. Y de acá despejamos Q sub 2. Luego escribo el teorema de Bernoulli en la tubería 3. Fíjense cómo será el teorema de Bernoulli en la tubería 3. Este es el sentido de flujo. Energía en J menos la pérdida de carga en la tubería 3 igual a la energía en C. Así será, ¿no es cierto? Debemos seguir el sentido de flujo para escribir el teorema de Bernoulli. Energía en J menos la pérdida de carga en la tubería 3 igual a la energía en C. Y entonces escribimos con sus elementos y despejamos Q3. Q3 igual a esta expresión. ¿Ya? Fíjense, las dos primeras expresiones son caudales que llegan al nudo J. ¿Ya? Estos son caudales que llegan. Vamos a ponerlo así. Caudales que llegan, así había sido, fíjense, los caudales que llegan. Y este es el caudal que sale
del nudo J, caudal que sale. Observen la diferencia de las expresiones. A ver, observen la diferencia. ¿Qué diferencia la encuentran entre los caudales que llegan y los caudales que salen? A ver, ¿cuál es la diferencia? Las alturas de los depósitos. Vaya, no se dan cuenta. No, el orden de la Z menos la energía en J. Si entra... Para los caudales que llegan, Z es positivo, mientras que la energía en J es negativa. Z positivo y la energía negativa. En los caudales que salen, energía en J es positiva y el Z es negativo, ¿no? Esa es. Y observen las tres ecuaciones que tengo aquí, Q1, Q2 y Q3. Tenemos una sola incógnita y la incógnita es EJ. EJ, EJ, EJ. Porque ZA, ZB, ZC se conoce. K1, K2 y K3 se conoce. Entonces la única incógnita es EJ. Reemplazando las anteriores ecuaciones en la ecuación de continuidad escrita para el nudo J, se tiene. Ahí están. Fíjense. Q1 más Q2 igual a Q3. Q1 más Q2 igual a Q3. Y ahí tenemos una ecuación, o sea que esta ecuación, estos valores lo he reemplazado en esta ecuación de continuidad. Aquí estoy reemplazando el valor de Q1, de Q2 y de Q3. Ahí está entonces. Q1 más Q2 igual a Q3. Y esta ecuación vale si EJ se encuentra entre Z sub C y Z sub B. Ahí vale. En ese intervalo tiene que valer esa ecuación. Entonces, se resuelve la ecuación y si tiene solución, el valor de EJ estará entre estos límites. Pero si no tiene solución esta ecuación, quiere decir que debemos tomar la otra ecuación, esta, que Q1 es igual a Q2 más Q3. Que el caudal de llegada a Q1 es igual a los caudales de salida Q2 más Q3. Y entonces, si aquí no hubo solución, entonces aquí sí habrá solución. ¿Ya? ¿Está claro? En esa forma se analiza, mis estimados jóvenes y señoritas. Y ahora vamos a hacer un ejemplo numérico con los datos que se muestran acá en la figura. ZA, ZB, ZC. ¿No? ZA, ZB, ZC. Y ahí están los datos de las tuberías, de la tabla. Tubería 1, 2 y 3. Y los valores K sub 1, K sub 2 y K sub 3. ¿Ya? Eso es. Entonces, reemplazamos estos números en la ecuación ya mostrada. Y así quedaría la ecuación, fíjense. Ya, entonces, estimados jóvenes, debemos resolver la ecuación. ¿Ya? Resolver la ecuación. A ver, resuelvan la ecuación, jóvenes. Ustedes que tienen las calculadoras de última generación, que la famosa Texas, que la Hewlett Packard, la Casio Carnicera y otras. Resuelvan a ver esta ecuación. Tienen 5 minutos, a ver.
Ingeniero, no se lo escucha por si acaso. No, lo siento mucho. Bien, les preguntaba si habían obtenido la solución de la ecuación ustedes. Por lo visto, creo que no hay solución todavía, ¿no? Entonces, primero voy a verificar, vamos a verificar si la solución está en este intervalo. ¿Ya? Tenemos que verificar si la solución está en este intervalo. Y para hacer eso, simplemente lo que hago es reemplazar el límite superior en este caso, ¿no? Porque es el único que puedo reemplazar. EJ menor o igual, dice, a 143. ¿Ya? Aquí es estrictamente mayor. ¿Ya? Estrictamente mayor. Sea EJ igual a 143. Entonces, ¿cuánto vale Q1? Reemplazo aquí 143. 165 menos 143 dividido en 657 elevado a la 0,54. ¿Cuánto me da? Resultado, jóvenes. Q1. 0.16. 3 decimales. 3 decimales. 0.159.7. Ah, ya. Ya, está bien. 0,16. Más 0. Este término es 0. 143 menos 143, 0. Igual a 143 menos 127. Dividido en 177, le va a ser 104. ¿Cuánto es eso? $0.273. 0,12, 33. 2.73. 2.73. 2. 0,273. Bien, entonces 0,16 más 0, 0,16 es menor que 0,273. Es decir, la sumatoria de los caudales que llegan es menor que la sumatoria de los caudales que salen. Eso me está diciendo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? ¿No? Entonces, EJ, ¿cómo será ahora EJ? EJ, ¿cómo será? ¿Será mayor que 143? ¿Qué pasa si hacemos mayor a 143? Este caudal va a crecer más y estos caudales van a disminuir. Entonces, para llegar a una igualdad, EJ tendría que ser menor, ¿no es cierto? Menor que 143 metros. Entonces, esto ya nos está exigiendo. EJ tiene que ser menor que 143 metros. Y la solución está entonces dentro de este intervalo. Está dentro de ese intervalo. Y ahora ya podemos buscar por tanteo, ¿no? Entonces, la solución está dentro del intervalo, porque nos dice EJ menor que 143. Si este número habría salido más grande que este otro, entonces habríamos dicho EJ tiene que ser mayor que 143. Y por lo tanto la solución ya no estaría en este intervalo y tendríamos que pasar a la otra ecuación, necesariamente. ¿Ya? Pero en este caso la solución está dentro de este intervalo. Y ahora ya es al tanteo, digamos. Sea EJ igual a, ¿no? EJ igual a, ya sabemos que tiene que ser un valor menor que 143. Por ejemplo, 140 metros. 140 metros. Ahora reemplacen 140 en cada una de estas expresiones. Hallaremos Q1, Q2 y Q3. ¿Ya? Esto es ya por tanteo. A ver, ¿cuánto sale Q1, Q2 y Q3?
0.171 Q1. 0.171. ¿Así? Sí, Gracias. Gracias. Ya, 0.171. Ya, Q2, ¿cuánto sale? Q2. 0,039. 0,039. Q3. 0,244. Entonces, ¿cuánto da la suma? $0.21. 0,21, ¿no? 0,21 es igual a 0.244. No es igual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que modificar aquí? El valor de EJ. ¿Cómo tendrá que ser el valor de EJ? Tendrá que ser menor a 143 todavía, ¿no es cierto? Porque el caudal que sale todavía es más alto que el caudal que entra. Entonces, esto tiene que ser menor que este valor que habíamos tomado, menor que 140. Tiene que ser menor que 140. ¿Ya? Entonces, ahora podríamos decir, digamos, sea EJ, ¿ya? Ya esto es ya tanteando, ¿no? Fíjense, ya estamos cerca de la solución. Sea EJ igual a 139. A ver, ¿qué ocurre con 139? Calculen Q1, Q2 y Q3. El caudal 1 sale, ingeniero, 0,174. Ya. Más el caudal 2. $0,046. 0.046. Ya, igual a el caudal 3. 0,234. 234. Fíjense cómo gradualmente este caudal 3 va disminuyendo, ¿ya? Y en cambio el caudal que entra está aumentando a medida que EJ vamos bajando, ¿no? Ya, ¿cuánto es la suma ahora? 0,22. 0,22, ¿no es cierto? Igual a 0.234 no es, ¿no es cierto? Entonces decimos que el EJ todavía es menor que 139, ¿no es cierto? Menor que 139. Ah, no. Ya, menor que 139. Ya, pero ya estamos cerca. Entonces, ahí ustedes ya vayan buscándole, tanteando, ¿ya? A ver cuál es la solución. ¿Ya? Encuentren la solución ustedes. Ingeniero, en la clase cuando lo metemos sale que el resultado es 138,37. Lo que es la energía en J. Ya, entonces, digamos, háganlo a ver con 138. Sea EJ, haremos así por tanteo. Yo sé que con la calculadora lo sacan en un 2×3. Pero para que se den cuenta, 138 metros. Reemplacen y luego ya lo pone usted el resultado real. ¿Ok? Esto es para que se den cuenta. Entonces, Q1, Q2 y Q3, ¿cuánto es?
Ya, con 138, ¿cuánto sale? Me salió 0,176 Q1. Ya. Más. Cero punto cero 40 y 0,048. igual a 0.200 200, ¿cuánto? 0,288. 288. ¿Cómo 288? No tiene que subir, pues. Si están no, perdón. 200. No, mal perdón. los datos, ingeniero. El primero sale 0,178. El primero. Sí. Hagan bien los cálculos. El segundo sale Segundo. 0,054. Con 138 metros, ¿no? Sí. Y el caudal 3. 0,223. Ya. Ahora, la suma. 0,232. Igual a 0.223. No es. Entonces, aquí ya EJ, en este caso, EJ ya cambia, ¿no? EJ tiene que ser ya mayor que, ¿no es cierto? EJ tiene que ser 138. Ya ligeramente mayor, entonces, ¿no? Ahí ya, entonces, a ver, ¿cuál es la solución que ha obtenido? Entonces, sea EJ, eso ya, ustedes ya lo van aproximando, ¿no? Así. 138 punto, qué sé yo. 37. Ya, digamos que yo voy a decir que es 0, digamos que yo estoy haciendo la aproximación, 0.13840 metros. Ya, ¿cuánto sale con ese valor? ¿No? Estamos aproximando. Con 138.40, ¿cuánto sale? Q1, Q2 y Q3. El primero sale 0,177. Ya. El segundo 0,05. Y el último 0,227. Entonces, la suma. $0,227. Ok. Ok, entonces. ¿No? Y ahí termina entonces. Entonces, en definitiva, solución. Entonces, ¿cuál es la solución? EJ es igual a 138.40 metros. Q1 es igual a 0.177 metros.
Q2 es igual a 0.050 metros. Perdón, metros cúbicos por segundo. Aquí. Metros cúbicos por segundo, ¿no? Metros cúbicos por segundo. Y Q3 es igual a 0.227 metros cúbicos por segundo. ¿Y cuál es el sentido de flujo? El sentido de flujo es de A hacia J. De A a J es ese. Ese es el sentido de flujo. Este es de B a J. En cambio, el tercero es, el sentido de flujo de este es de J hacia C. ¿Ya? El sentido de flujo. Y entonces así el problema está resuelto, jóvenes. Ahí está el problema resuelto. ¿Ya? Estos son los caudales pedidos y este es el sentido de flujo para ese problema. Así es. Así se resuelve, mis estimados jóvenes y señoritas. Claro, esto ustedes pueden resolverlo pues fácilmente con su Texas o con su HP, qué sé yo, ¿no? A ver, háganlo este ejercicio. Aquí 185 metros, ¿ya? En vez de este valor es 185. Ahora es este el valor, ¿ok? Aquí es 179. Este es el valor ahora. Van a trabajar con ese. Y aquí es ya 146 metros. ¿Ok? Resuelvan, a ver. Ok. Resuelvan. Alguien Q1, Q2, Q3, así. Y el sentido de flujo, por favor. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Aquí, ya. Me hallan Q1, Q2, Q3 y el sentido de flujo. Ok. Ingeniero, ¿podría mostrar el ejercicio, por favor? Imagen. Gracias.
Bien, jóvenes. Entonces, ¿qué resultados han obtenido? ¿Cuánto salió Q sub 1? ¿Cuál es la solución para el inciso B, digamos? 0,166, el Q1. Entonces vamos a poner aquí. Inciso B, digamos. Inciso B, solución. EJ, ¿cuánto es? Al tanteo, 161,5. Ya, 161,5 metros. Muy bien. El caudal 1. 0,166. 166. Sí. Caudal 2. 0,102. 0,102. Caudal 3. 0,268. 0,268. Ahora, el sentido de flujo de A a J, Sí. de B a J Sí. y de J a C, por supuesto. Bien, en esa forma entonces resuelven, mis estimados jóvenes y señoritas, ¿ya? Ok. Bien. Entonces, a ver, ahora les voy a presentar otro problemita. También de tuberías ramificadas. Este es un problemita que está en el libro de Shaw, ¿no? Y así dice. En la figura 926, cuando el caudal de E a D, dice, fíjense, el caudal de E a D, quiere decir que ya tenemos el sentido de flujo. Caudal de E a D es igual al caudal de D a C. Es igual al caudal de D a C. O sea, el sentido de flujo es este, y aquí es este. Igual 285 litros por segundo. Determinar la presión manométrica en E, aquí, presión manométrica. Y la elevación del depósito B. Queremos saber Z sub B. Ya, entonces, fíjense, aquí tenemos un problema ya un poco más complicado, ¿no? Ahí están los 3 depósitos. Y además tenemos una bomba aquí. La bomba es como otro depósito. Es como si tuviésemos otro depósito. ¿Ya? Cuyo nivel de aguas está a la altura de la altura piezométrica. La altura piezométrica en el nudo E, ese sería el nivel de aguas. ¿Ya? Ok. Bien, entonces, ahí está el problemita. Ahí tenemos las tuberías 1, 2, 3 y 4. Y están las características de cada una de las tuberías. Entonces, además está la elevación de cada depósito, fíjense. De A en 67,1 metros. De C está en 48 tantos. La elevación aquí del depósito de E, o sea, la bomba está en la cota 30,5 metros. No sabemos Z sub B. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la tablita con las 4 tuberías y el valor de K calculado ya. Bien, ahora entonces planteamos, ¿no?, la solución. ¿No? Tenemos que plantear la solución. Fíjense, ahí está, este es A, esta es esto, este es B, el depósito B, depósito C. Este es el punto D, lo que antes habíamos llamado J, es el punto D. Aquí es el nudo E y el F, la bomba. El sentido de flujo ya tenemos de E a D y de D a C. Y además conocemos el caudal en esta tubería y en esta otra tubería. Ya conozco el caudal. Y conozco el diámetro, todo. Entonces podemos hallar esta solución. Sentido de flujo en cada tubería ya está dado. La tubería 4 de E a D. La tubería 3 de D a C. El caudal en la 4 y en la 3 son iguales. Igual a 285 litros por segundo. Bien. Entonces,
ahora aplicamos el teorema de Bernoulli, dice, entre los puntos D y C. ¿Por qué? ¿Por qué D y C? Porque en C conozco el nivel de la energía ya. Yo sé cuál es la energía aquí. En cambio, aquí en E no conozco la energía porque no conozco la presión. ¿No es cierto? No puedo aplicar teorema de Bernoulli entre E y D directamente. Pero sí, entre D y C ya puedo aplicar el teorema de Bernoulli. Conozco la pérdida de carga, o sea, puedo conocer la pérdida de carga. Y como conozco la energía aquí, entonces puedo conocer la energía en el punto D. Si aplico el teorema de Bernoulli entre D y C, diríamos energía en D menos la pérdida de carga en la tubería 3, igual a la energía en el punto C. Así sería la expresión. Energía en D menos la pérdida de carga en la tubería 3 igual a la energía en C. Entonces, tenemos todos los elementos. Y por lo tanto, fíjense, la energía en D había sido 59,88 metros. Ya está calculada la energía en el punto D. Ya conozco la energía en D. Ya. La energía en D conozco. Conozco la energía en A también. Fíjense. En A se conoce la energía. ¿No? ¿Qué es lo que no conocemos aquí en este de A a D? ¿Qué es lo que no conocemos? ¿Qué no conocemos? La energía en D se conoce, 59,88 metros. La energía en A se conoce. ¿Cuánto vale la energía en A? 67,1. 67,1. Entonces, fíjense que la energía en A es mayor que la energía en D. Por lo tanto, el sentido de flujo es de A hacia D. De A hacia D. Entonces, si yo escribo el teorema de Bernoulli entre A y D, energía en A menos la pérdida de carga en la tubería 1, igual a la energía en D. Escribo eso, fíjense. Ahí está. Entre D y C está, pero aquí yo debería haber aplicado primeramente, bueno, da igual. Entre A y D, ahí está. Entre A y D, energía en A menos la pérdida de carga en la tubería 1 igual a la energía en D. Ahí está. Y de ahí despejo Q1. O sea que el caudal 1 había sido 0,55 metros cúbicos por segundo. Ok, ya tengo, fíjense, ya conozco el caudal aquí en la tubería 1, el caudal en la tubería 4, el caudal en la tubería 3. Entonces, por continuidad, yo puedo conocer el caudal en esta tubería. ¿No es cierto? Ya podemos conocer. Q1 más Q2 igual, perdón, Q1 más Q4 igual a Q2 más Q3, ¿no? Entonces, de ahí conocemos Q2. Simplemente escribiendo el teorema de Bernoulli, fíjense, Q1 más Q4, más bien ecuación de continuidad, igual a Q2 más Q3. Conocido, y de ahí resulta que Q2 también es 0,55 metros cúbicos por segundo. Ya está. Aplicar el teorema de Bernoulli entre D y B ahora. Ya sabemos que el sentido de flujo además es de D hacia B. Es el sentido de flujo. Ahora aplico el teorema de Bernoulli entre D y B para hallar el Z sub B, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no es cierto? Energía en D menos la pérdida de carga en la tubería 2 igual a la energía en B. Sabemos que la energía en B es Z sub B nomás, directamente. Y haciendo operaciones, reemplazando datos y haciendo operaciones, ZB 55,73 metros. Bien, ¿cuál era el otro dato, la otra incógnita? Queríamos saber cuál era la energía en el punto E. Eso decía, ¿no?
determinar la presión manométrica en E. ¿Cuál es la presión manométrica en el punto E? Entonces, simplemente tenemos que escribir teorema de Bernoulli entre E y D. ¿Ya? Teorema de Bernoulli entre E y D. ¿Dónde está? Entre A y D. Aquí está. Aplicar el teorema de Bernoulli entre E y D. Energía en E menos la pérdida de carga en la tubería 4 igual a la energía en D. Ahí escribimos, ¿no? La pérdida de carga en la tubería 4, etcétera, ¿no? La velocidad en 4 es esto, y reemplazamos, y resulta que la altura de presión en E es 49,65 metros. La presión manométrica es este valor, que expresado en kilopascales por centímetro cuadrado me da 4,97. Bien, entonces, jóvenes, en esa forma se resuelven este tipo de problemas, ¿no? Fíjense que para resolver esto hemos aplicado la ecuación de continuidad, el teorema de Bernoulli y los principios que les he mostrado al inicio, ¿no? En esa forma, entonces, se resuelve este tipo de problemas. Como estos problemas en el libro de Shawn tienen varios, ¿ya? Que pueden resolverlos así, analizando así en la forma como los he mostrado aquí. Bien, mis estimados jóvenes señoritas, ¿está claro? Sí, ingeniero. Clarísimo, ¿no? Muy bien, me alegra mucho. Bueno, la próxima clase vamos a hacer un simulacro. El simulacro de examen, y la intención es de que ustedes ya no tengan dificultades en subir el examen a la plataforma. Ahora sí es obligatorio que ustedes suban su examen a la plataforma, porque de esa manera, para mí también, calificar los exámenes se me hace de una forma más agradable, inclusive. ¿Ya? Entonces puedo calificar de mejor forma cuando el examen está en la plataforma y no en el correo. ¿De acuerdo? Inclusive, inmediatamente yo pongo la nota, ustedes ya saben cuál es su nota del examen. Si yo pongo su nota en la plataforma, ustedes ya conocen cuál es su nota. Esa es la gran ventaja. ¿Ya? Eso es algo muy bueno. Lo que no ocurre cuando ustedes suben su examen al correo. Ahí tienen que esperar que yo les dicte su nota. ¿Ya? Entonces, la próxima clase vamos a hacer un simulacro. Y aquellos alumnos que tengan dificultades todavía para subir, consulten con sus compañeros. En la próxima clase todo está permitido. Tienen que consultar cómo se sube, qué problemas hay, en fin. ¿Ya? Yo quiero que eso, por favor, socialicen esa información entre ustedes. ¿Ya? No quiero que suban ya al correo el examen. Tiene que estar en la plataforma. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero. Ya. Bien. Ahora otra cosa, mis estimados jóvenes y señoritas, estamos ya prácticamente en la recta final del avance de la materia. El día martes de la próxima semana quiero tomarles el examen. ¿Ya? De toda esta parte que no han dado. El segundo examen, ¿ya? El día martes es el examen, así que estudien. ¿Está claro? Sí. Sí,
El día jueves vamos a avanzar redes de tuberías. Redes de tuberías vamos a avanzar el día jueves y con ello vamos a dar por finalizado el avance. Ya, pasado mañana terminamos el avance. Este es 11, ¿no? Pasado mañana es 11. Y el martes 16, ¿no? Es el examen. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, jovencitos. Ingeniero, ¿no podría ser el próximo jueves? No. No se, por favor, no le vaya poniendo obstáculos. Estamos dándoles la fecha con tiempo, una semana tienen. ¿Ya? Ok, entonces vayan estudiando. La cuestión es de que vayan estudiando y tendrían que haber ido estudiando. Eso es constante, no es de que solo para el examen o día antes del examen tengan que estudiar. Si quieren hacer eso, están perdidos. Porque ahí sí que día antes al examen no hay buen resultado. Aquí el proceso es continuo. ¿Ya? Este proceso es continuo, jóvenes. Proceso de enseñanza, aprendizaje es continuo. ¿Ya? Ustedes no pueden dejarlo. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces nos vemos la próxima clase. Hay un par de alumnos, creo que cuyas notas no están muy claras. La próxima clase, por favor, tenemos que aclarar su nota, ¿ya? Y yo quiero mostrarles ahí en aula también un caso de esos, ¿ok? Bien, por favor, me hablan aquellos alumnos cuya nota no está todavía clara, ¿ya? Que no les he puesto nota ahí, o que no saben. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces eso es todo por hoy. Disculpe. Sí. ¿Será que lo podrías pasar, por favor, la información, el avance que está realizando? Ah, sí, esto de tuberías, sí, por supuesto que lo voy a subir a la plataforma. Y de las anteriores igual, por favor. Todo lo voy a subir, pues, sí. Ya, listo, gracias. De tuberías vamos a subir todo lo que hemos avanzado de tuberías ya, porque lo de canales ya lo tienen. Ok, bien, hasta luego, hasta pasado mañana. Chao, jóvenes, señoritas. Cuídense mucho. Chao, chao.